¡Yíbame Arcadenians! Hoy te voy a enseñar una manera de hacer marketing que es todo lo contrario de ser intrusivo. Es decir, esta estrategia que hacen algunas empresas todavía, de hacer buzoneo, de crear flyers, de hacer anuncios que interrumpan tus pelis favoritas. ¿Por qué te crees que tiene tanto éxito las plataformas de pago como Amazon Video y Netflix? Porque a nadie le gusta que le interrumpan lo que están viendo. No nos gusta que nos interrumpan nuestras acciones, y la publicidad al uso, conocemos, es muy invasiva, es atronadora. Entonces, hoy te voy a presentar una manera de hacer marketing, de hacer estrategias, va a hacer que tu gente, que tu usuario ame tu marca. La ame, la adore. Porque claro, ¿qué pasa? Que cuando la marca te está interrumpiendo constantemente, al final lo que provoca es que odiemos la marca. Al final la asociamos a algo negativo. Y lo último que queremos es que asocien tu marca a algo negativo. Entonces, si no estás aplicando lo que te voy a enseñar a continuación, quiero que te pongas manos a la obra y que revises los vídeos de este canal, si aún no los has revisado todos, porque principalmente mi estrategia y mi forma de pensar en el marketing se centra en el inbound marketing, ¿vale? Que es lo que te voy a contar a continuación. Así que si tú también quieres saber de qué va esto del inbound marketing, abróchate el cinturón, ¡que despegamos! Bien, Sara Panacea al habla. Tengo la misión, como sabes, de traerte todos los secretos del poder del marketing para hacer que tu negocio o tu proyecto crezca y suba como la espuma, pero siempre de una manera ética, siempre de una manera moral. No me gusta el marketing persuasivo, que está engañando o que intenta convencer o crear necesidades. O sea, yo no soy de la opinión de que el marketing tenga que generar necesidades. Ya existen muchas necesidades en el mundo. Vamos a intentar cubrirlas y satisfacerlas. No vamos a ir a crear nuevas. Ya hay muchísimas. Entonces, el marketing para mí es una herramienta, un poder para ayudar a otros a solucionar sus problemas, a cumplir sus motivaciones, sus sueños, y que encima las marcas como la tuya o tu negocio cumplan su sueño, crezcan, se difundan. Ese es el poder del marketing que quiero compartir contigo. Y la base principal de este tipo de marketing es lo que se conoce como inbound marketing. Inbound marketing. Que quiere decir que es un tipo de marketing que es amigable. No es un marketing invasivo, no son estrategias que te estén interrumpiendo o que te estén insistiendo en comprar constantemente, de cómprame mi producto, yo tengo el mejor producto, los demás son penosos, yo soy la mejor opción para ti, bla 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 bla. No buscamos eso, ¿vale? Lo que buscamos con el tipo de inbound marketing es precisamente un marketing que sea de aportar valor constantemente y que tu marca esté ahí cuando la necesiten, cuando la busquen, cuando vayan detrás de lo que tú tienes, tú seas la mejor opción para solucionar ese problema. Que estés en la mente de tu usuario, pero de manera bien. Porque sí que es verdad que utilizar el marketing outbound, que es el más invasivo, que es el más brusco, digamos, el más salvaje, está muy bien cuando eres una marca muy grande que puedes con todo y ya tienes un cierto posicionamiento. Pero cuando eres una pequeña pyme o eres una pequeña marca personal, no puedes hacer ese tipo de estrategias, porque al final lo que haces es que te generas una imagen negativa en la mente del usuario. Ahora mismo, si tú estás en la fase de crecimiento, por decirlo así, con tu marca, tienes que conseguir que la gente te quiera, hable bien de ti y de tu marca, ¿vale? Cuando hablo de ti, hablo de tu marca y de tu proyecto en sí. Entonces, para ello lo que tienes que hacer es ayudar constantemente. Uy, que le doy. Lo que tienes que hacer es ayudar constantemente, tienes que estar generando publicidad sin generar publicidad, ¿vale? Seguramente por redes sociales has visto el tema este de que cuando ves un anuncio no te están vendiendo directamente. Te están diciendo, oye, haz swipe up y descárgate esto. Oye, voy a montar un webinar, apúntate. Voy a hacer este curso gratuito, apúntate, suscríbete, pam, 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 ¿vale? Eso es inbound marketing, es un tipo de publicidad que realmente no te está vendiendo nada, pero ya te está captando ese contacto. No te está interrumpiendo tu afición o tu entretenimiento o tu momento de ocio
con una intención de compra, simplemente te está aportando más valor, porque además el tipo de publicidad en redes sociales es muy segmentado, es decir, el tipo de publicidad que a ti te está apareciendo a ti porque cumples una serie de requisitos, un perfil que le interesa a esa marca o que su producto o servicio te puede interesar a ti por el tipo de perfil que tienes. Entonces, no es invasivo, es algo que te puede interesar, que te puede captar la atención mientras estás haciendo algo de entretenimiento o de ocio. Al mismo tiempo, la creación de contenido también es una manera de hacer marketing inbound o inbound, como lo queramos decir, si más castellanizado o más británico. Entonces, el inbound marketing pues, se puede hacer con el tema del contenido en tu blog, en las redes sociales, en el canal de YouTube, en podcast, de manera que la gente, o sea, tu marca está presente constantemente en su día a día, pero no es un cómprame constante. Es un, hola, estoy aquí para ayudarte y hoy te voy a dar esto. Y estás casi más dando tú que lo que estás recibiendo, pero porque luego vas a jugar mucho con el aspecto de la reciprocidad. Es decir, todo aquel que te esté siguiendo, que esté consumiendo tu contenido, que te haya visto en un webinar o que se haya apuntado a tu newsletter, se va a sentir un poco en deuda contigo, de manera que cuando necesiten algo que tú puedas solucionar o que tenga que ver con tu producto o tu servicio, van a querer comprarte a ti. En eso consiste el inbound marketing. O sea, al final, por ejemplo, ¿en quién confiamos más? En nuestros mejores amigos, en nuestra familia, en las personas que están siempre ahí, que nos han estado ayudando, que están en nuestro día a día, que comparten momentos con nosotros. Aprovecha todo eso, aprovecha las redes sociales y todas las plataformas que tenemos para que tú seas una de esas personas amigas que están en su día a día y te vayas un poco introduciendo en la mente de tu usuario y de tu cliente potencial para que cuando vayan a tener la necesidad o hayan pasado a la fase de compra, ¿vale? A la fase de acción, que por cierto, esto va un poco con el proceso de decisión de compra, que te dejo por aquí el vídeo que estuvimos viendo el otro día, para que tengas más claro a qué me refiero con esto. Van a estar pensando en ti primero porque tú ya te has posicionado en la mente de tu usuario potencial, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo que si estás pensando en hacer una estrategia para este año de marketing, te centres en inbound marketing. Luego puedes meter un poco de dinero en hacer un poco más de publicidad por redes sociales, pero igual que no sea invasivo, que estés siempre dando algo a cambio de que te den sus datos, de que te contacten. Siempre el inbound marketing consiste en dar antes que recibir, ¿vale? Así que nada, cuéntame en comentarios si realmente estás aplicando el inbound marketing, si es algo que ya conocías o si por el contrario es algo que vas a empezar a aplicar a partir de ahora. Y si es algo que vas a aplicar a partir de ahora, también indícamelo para yo poder estar un poco vigilando a ver qué tal te va, cómo lo estás haciendo y poder guiarte un poco en caso de que lo necesites. Porque a lo mejor no lo necesitas, a lo mejor lo controlas porque eres un Arcadenians nivel pro. Y suscríbete, porque el próximo vídeo te voy a enseñar a hacer una llamada a la acción, un CTA, un Call to Action, que te va a ayudar a convertir muchísimo más todas esas textos y todas estas estrategias que estamos aplicando con el inbound marketing, como fue el tema de la metodología AIDA, el tema de los embudos de venta, de creación del buyer persona, etcétera, etcétera. Parece mentira, pero una llamada a la acción influye muchísimo. O sea, no te vale con un apúntate o contáctanos. Necesitas jugar mucho más con la emoción, necesitas crear una estructura determinada en esa llamada a la acción, saber hacia dónde los estás llevando con tu texto AIDA, con tu embudo de ventas y demás, para que ese botón o esa llamada a la acción realmente sea efectiva. Pero bueno, todo esto te lo voy a contar en el siguiente vídeo, así que te aconsejo que te suscribas, le des a la campanita y si te ha gustado este vídeo, lo compartas con quien más lo necesite. Así que nos vemos por el espacio digital y en próximos vídeos. ¡Chivate!